internos rotos. La energía puede llegar, pero nada va a funcionar porque la base está dañada. Ya bueno, la clase pasada Marisabel me mencionó algo del Acuerdo de París y justo tengo un argumento por si es que los del equipo contrario tienen un argumento o inician una nueva ronda, ¿no? Dice, destinar un 2% del PBI al gasto militar no es aconsejable desde la óptica del Acuerdo de París, porque desvía recursos críticos que deberían alinearse con la necesidad urgente de movilizar y priorizar financiación climática para mitigación, adaptación y resiliencia. Hoy el mundo gasta alrededor de 2.443 millones de dólares al año en gasto militar. Esto ocurrido en el año 2023. Una cifra récord, mientras que la financiación climática global registrada en 2021 y 2022 fue apenas de 1,3 billones anuales. En el propio Acuerdo de París se exige que los flujos financieros sean coherentes con trayectorias de bajo carbono y resiliencia climática, en el artículo 2 y el artículo 9, por lo que priorizar un porcentaje rígido para defensa sin considerar sus retornos en mitigación y adaptación contradice el mandato de reorientar el capital hacia acciones climáticas y equitativas. En este contexto, imponer un 2% del PBI para defensa tendría un alto costo de oportunidad, reduciría la capacidad de los países para cumplir sus compromisos climáticos bajo el Acuerdo de París y para proteger poblaciones vulnerables de impactos ya inevitables. Ya eso es un contraargumento, o también lo podemos iniciar como argumento. Claro, más que todo sería como uno de salida, ¿no ves que al final el profesor menciona que nos da 2 minutos libres para decir algún argumento o volver a reafirmar algo que nos hayamos olvidado, no sé. Ya, claro. Claro, por eso, ya si es que no brindan algún argumento, ya en ese caso sí se utilizaría para el argumento de salida, o sea, de cierre. ¿Alguien más tiene otro argumento que, que nos pueda ayudar en el debate? Yo tengo otro argumento. Ya. De acuerdo con informes del Banco Mundial y Transparencia Internacional sobre el financiamiento internacional, cuando grandes sumas de dinero se concentran en fondos globales sin instituciones sólidas ni mecanismos claros de rendición de cuentas, aumentan los riesgos de corrupción,
burocracia y mala asignación de recursos, y muchos proyectos no llegan a las comunidades donde realmente lo necesitan. Planear que los países de altos ingresos entreguen automáticamente el 2% de su PBI a un gran fondo climático hasta 2030 puede sonar contundente, pero si ese dinero se pierde en trámites, consultorías, proyectos mal diseñados, habremos despreciado tiempo y recursos en plena emergencia climática. La urgencia no debe sustituir a la inteligencia. Una transición energética necesaria necesita de planificación, educación e innovación local en los propios países de desarrollo, con fondos orientados a resultados verificables y a las realidades de cada país. Por eso, los países ricos no deberían aportar el 2% de su PBI, porque fijar una cifra rígida, sin estrategia ni buena gobernanza, puede agravar la ineficiencia y distraer la atención de los verdaderos cambios estructurales que el clima exige.
Ya, para lo que es el argumento de cierre, no sé quién lo va a hacer, pero creo que sería bueno que cada uno diga al menos un argumento de cierre para que al que le toque se tenga una idea, ¿no? En mi caso, lo que yo diría en el argumento de cierre sería mantener la exigencia del 2% del PBI en en fondos climáticos es insostenible porque prioriza la lógica del conflicto por encima de la supervivencia del planeta. En un contexto donde el cambio climático ya provoca desastres más frecuentes, migraciones forzadas y pérdidas humanas irreversibles, insistir en ampliar los presupuestos de defensa significa ignorar la verdadera amenaza global. No se trata solo de recursos económicos, sino de dirección moral. Ningún país puede hablar de seguridad mientras desatiende la crisis climática que pone en riesgo a todas las generaciones futuras. Por eso, más que fortalecer arsenales, necesitamos fortalecer la capacidad de proteger la vida. Y ese objetivo jamás se logrará imponiendo un aporte del 2% del PBI para fondos climáticos. Ok, gracias compañero. Bueno, en el caso de que a mí me toque hacer el cierre, podría decir, en síntesis, exigir que los países ricos aporten el 2% de su PBI a un fondo climático global parece una solución simple para un problema complejo, pero la evidencia demuestra lo contrario. Los estudios muestran que el financiamiento internacional actual es ineficiente, vulnerable a corrupción, lento y mal coordinado. Además, puede generar dependencia estructural en lugar de fortalecer capacidades locales. Sin instituciones sólidas, transparencia y planificación real, más dinero solo amplifica los mismos errores y no garantiza ni transición energética ni justicia climática. Por eso, antes de pedir porcentajes, necesitamos sistemas que funcionen. De lo contrario, este fondo se convierte en una idea ambiciosa pero inviable. Ya, a continuación yo empezaré con una analogía. Confiar en un fondo global es como entregar una linterna en una sala oscura, donde solo las élites y corporaciones pueden encenderla. Los ciudadanos jamás podrán ver las decisiones. De acuerdo con la IPCC, la transición energética sostenible requiere de fortalecer la capacidad local, marcos institucionales y gobernanzas internas. Si los países en desarrollo dependen del 2% del PBI de los países ricos, entonces se retrasa el fortalecimiento de sus propias instituciones y tecnologías. Un fondo del 2% del PBI sin fortalecimiento institucional estructural no genera un cambio sostenible, genera dependencia.
Entonces, así más o menos estaría quedando nuestro debate, ¿no? Sí, Sí, yo creo que 3 sesiones fueron suficientes. sí, también con el tema de las reuniones en cubículos, también de una u otra forma, también nos ha ayudado a tener como que en claro lo que más o menos a dónde queremos apuntar, ¿no? Sobre nuestra postura. Sí. Ya pues chicos, eso sería todo entonces. Mañana continuamos con alguna cosa si es que hace falta respecto a las indicaciones que nos dé el profesor. Sí, también nos reunimos el día del debate, unas horas antes para practicar. Claro, sí. A las 10 puede ser, a las 10 creo. Sí, está bien. Sí, a las 10 perfecto. Ya, cuídense. Chao, Cuídense. cuídense.